Bueno, vamos a empezar a hablar de divisores de números primos y de números compuestos. En principio, hablaremos de divisores de números. Decimos que un número es divisor de otro cuando al hacer la división entre ellos el resto es cero, y eso es porque la división es exacta. Por ejemplo, vamos a hacer una división sencillita, como puede ser 8, lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Entonces, el resultado de 8 entre 2 es 4 y el resto es 0. 4 por 2, 8, al 8, 0. Si el resto es 0, la división es exacta y eso quiere decir que el número 2 es divisor de 8, ¿vale? Bien, si el 2 es divisor de 8, entonces cuando divido 8 entre 4, como el resultado también es 2, pues el 4 también va a ser divisor, ¿no? 8 entre 4 es 2, 4 por 2, 8, al 8, 0. También es divisible, entonces entre 4. Bien, así es que los divisores de 8, por ejemplo, van a ser 2 y 4. Aparte del 2 y el 4, también podría dividir entre 1. Y el 8 también lo puede dividir entre sí mismo, es decir, 8 entre 8, que me va a dar 1. Bien. Esto nos lleva al concepto de números primos. Si los números solamente tienen dos divisores, es decir, el 1 y el propio número, entonces hablaremos de números primos. En el caso del 8 ya hemos visto que había otros divisores, que eran el 2 y el 4, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los números primos? Pues para hablar de números primos tendremos que empezar a partir del 2. ¿Por qué? Porque el 1 no tiene dos divisores diferentes, sino que el propio número es el 1, entonces solo tiene un divisor. Número primo sería, el primero sería el 2, sería entonces divisible entre 1 y entre 2 solamente. El siguiente sería 3, el siguiente va a ser el 5. ¿Por qué? Pues porque el 4 es divisible entre 2, con lo cual ya tiene más de dos divisores, ¿no? El 1, el 2 y el 4. El 5 no, el 5 sin embargo solo es divisible entre 1 y entre 5. El siguiente será el 7, solo divisible entre 1 y entre 7. Todos los números pares, como se pueden dividir entre 2, esos ya no van a ser primos. Así es que me paso al siguiente impar, que es el 9. Pero el 9 se puede dividir también entre 3, con lo cual no es primo. El 11 es el siguiente número primo, que solamente se puede dividir entre 1 y entre 11. El 13 sería el siguiente. El 15 no, porque se puede tener como divisores o bien el 3 o bien el 5 también. 15 entre 3 es 5, 15 entre 5 es 3. Así es que el 15 no es primo. El siguiente número primo sería el 17, el siguiente sería el 19, etc. Así sucesivamente podríamos ir mirando. El siguiente concepto tenemos números compuestos. ¿Qué ocurre con los números que tienen entonces algún otro divisor más aparte del número y del 1? Pues esos son los que llamamos números compuestos y aquí vamos a poner pues algún ejemplito, ¿no? Por ejemplo, si queremos buscar divisores de 4, pues los divisores serán el 1 y el 4, como todos, pero además del 1 y el 4 también tienen como divisor el 2, porque se puede dividir entre 2 y te da una cifra exacta. Y los divisores, por ejemplo, de 8, que ya hemos visto antes, pues son el 1, el 8, el 2, el 4. Vale. Bien, y además vemos las características que tenemos aquí puestas. Los números compuestos se pueden expresar como el producto de varios factores. Por ejemplo, el 4 se puede expresar o bien como 1 por 4 o bien como 2 por 2. El 8 se puede expresar como 2 por 4 o 1 por 8. Y esto nos lleva a la descomposición factorial de un número. Es decir, cuando no tenemos unos números así tan sencillitos como los que hemos puesto ahora como ejemplo, sino que tenemos pues un número un poquito más alto, como puede ser el 60, pongamos como ejemplo, para buscarle todos los divisores y a veces luego después ya expresarlo en forma de producto de factores, lo primero que hacemos es descomponerlo en factores. ¿Eso en qué consiste? Bien, en general escribimos el número y ponemos una raya vertical a su lado. Y vamos buscándole los divisores. Este 4 de aquí,
nos sirve para descomponer la mayor parte de los números. Vamos a ir buscando desde los divisores más pequeños hacia los más grandes. Un número es divisible entre 2 cuando termina o bien en 0 o bien en una cifra par. Este es el caso que tenemos, ¿no? Como termina en 0, entonces tiene como divisor el 2. Pues vamos a empezar dividiendo entre 2. 60 entre 2 son 30. Entonces escribimos el resultado aquí abajo. Bien, el 30 se puede de nuevo dividir entre 2. 30 entre 2 tiene como resultado 15. Pero 15 ya no puede volver a dividirse entre 2 porque es impar. Así es que buscamos si es divisible por el siguiente valor que tenemos, el 3. Para que sea divisible entre 3, tengo que sumar las cifras del número y me tiene que salir o 3 o múltiplo de 3. Es decir, al sumar 1 más 5, que me da 6, el 6 sí que es múltiplo de 3. Entonces, con esto tengo asegurado que esta cifra es múltiplo de 3. Bien, 15 entre 3 tiene como resultado el 5. Pues bien, si 15 entre 3 es 5, entonces busco ahora el siguiente valor por el que puedo dividir el 5 y me queda solamente el 5. En general, para que fuera divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5, que es el caso. Así es que lo dividimos entre 5 y 5 entre 5 me sale a 1. Bien, ya tengo descompuesto el número 60. Si tuviera otros valores aquí, tendría que ir buscando nuevos divisores. Para el caso del 7, como no hay una regla, pues tendría que hacer la división para ver si me sale exacta. Pero en el caso del 11, por ejemplo, sí que hay una regla muy sencilla para saber si es divisible y es sumar por una parte las cifras que están en posición par y sumar por otra parte las cifras que están en posición impar. Después hacemos la resta de esos dos valores y esa resta me tiene que salir o bien 0 o bien un múltiplo de 11. Bien, como no es este caso, pues entonces con esto sería suficiente. ¿Qué ocurre ahora con el 60? Pues que el 60 ahora lo podemos expresar como producto de todos estos factores que hemos obtenido aquí, es decir, sería 2 por 2 por 3 y por 5, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5 son 60. Bien, lo ponemos de forma matemática, sería 2 al cuadrado por 3 y por 5. Bien. Algo que nos va a resultar muy útil para entender un poco el concepto de las cosas que vamos a ir haciendo en los próximos vídeos es que podemos representar entonces todos estos factores que hemos sacado en forma de conjunto. Hemos encontrado por una parte un 2, un 2, por otra parte otro 2, por otra parte un 3 y por otra parte un 5. Entonces, este conjunto de aquí representa el número 60 en realidad, ¿no? Porque hemos dicho que 60 equivale a 2 por 2 por 3 y por 5. Todas las combinaciones de números que podamos ir multiplicando de los valores que tenemos aquí dentro van a ser divisores de 60. ¿Por qué? Pues si cojo, por ejemplo, el 2 por 2, es decir, el 4, 60 sé que es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque está aquí dentro. Entonces, el resultado de 60 entre 4, ¿cuál va a ser? Pues los dos valores que no he cogido, es decir, 5 por 3, 15. 60 entre 4 me va a dar 15. Si en vez de coger este 2 por 2, pues cojo el 3 por 5, 15, también ese valor va a ser un divisor de 60. 60 entre 15 me va a dar este 4. Ahora voy a coger otros valores. Por ejemplo, voy a agrupar el 3 con el 2, es decir, 3 por 2, 6. Pues también es divisor de 60. Todas las multiplicaciones que haga con todos estos factores que tengo aquí me van a dar divisores de 60. El resultado, aquí tengo 3 por 2, por ejemplo, son 6. Vale, pues 60 entre 6, ¿cuánto me daría? Me daría 2 por 5, que es 10. Es decir, 60 entre 6 me va a dar estos 10, este 2 por 5. Si cogiera, por ejemplo, pues este 2 con este 5, pues 2 por 5 son 10, también va a ser divisor de 60.
De forma que todos los divisores de 60, ¿cuáles van a ser? Pues voy a tener unos cuantos divisores de 60. Por una parte tengo los habituales, el 1 y el propio número, que sería 60. Por otra parte, los valores que he encontrado aquí, los factores primos, los números primos por los cuales es divisible, es decir, el 2, el 3 y el 5. Pero si voy multiplicando estos factores, 2 por 2 por ejemplo, pues tengo otro divisor. 2 por 3, que es 6, tengo otro divisor. 2 por 5, que es 10, tengo otro divisor. Y 5 por 3, que es 15, pues tengo otro divisor. Pero aquí no terminan los divisores, porque también puedo coger 2 por 2 por 3, que me da 12, y también es divisor. Si divido 60 entre 2 por 2 por 3, el resultado va a ser 5. Si cojo, por ejemplo, 2 por 2 por 5, es decir, 4 por 5, 20, pues tengo otro divisor. Y si hago la otra combinación que me queda, que es la de coger 2 por 3, 6 por 5, 30, pues tengo otro divisor. Y de esta forma he conseguido un montón de divisores, haciendo combinaciones de estos 4 números, que son los factores primos en los cuales había descompuesto yo el valor 60.